Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Dijeron amén, ¿verdad? Amén. Leo bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Puede sentarse, ya oramos. Gloria al Señor. Y quiero que sepa que estaremos predicando bajo el tema: no hay otro evangelio. Gloria al Señor. De seguro que usted dirá: oye, qué raro, o sea, hablando de estas cosas. Evangelio, mis hermanos. Yo estoy seguro que aquí alguien sabe qué significa la palabra evangelio. ¿Alguien aquí sabe qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa? Buenas nuevas. ¿Y qué es buenas nuevas? Porque eso también tiene un significado. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Ah? Buenas noticias. Aleluya. Evangelio, buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y buenas noticias? Cosas buenas que le suceden a la gente. ¿A quiénes aquí le agradan las buenas noticias? A mí me agradan las buenas noticias. Cuando me llaman y me dicen: muchacho, pero yo quería decirte algo. Eso es bonito. Cuando usted recibe esos mensajes maravillosos. Cuando te saluda una gente, dice que usted sabe que solo lo saluda para cosas buenas, usted va y coge ese mensaje rápido y dime. Buenas noticias, buenas nuevas. Aleluya. Y eso es lo que estaremos predicando hoy. No existe otro evangelio. Estaremos hablando de esto. Mis hermanos, acabamos de leer el libro de Gálatas. Gálatas es una comunidad. Los Gálatas, mejor conocidos como Galacia, es una provincia, o fue una provincia de Asia Menor, lo que le llamaban de esa manera, que hoy tiene otro nombre en la historia actual. Bueno, ¿qué pasa? Que esa comunidad, ese lugar, esos creyentes de ese sitio, fueron evangelizados por un hermano muy conocido, por un evangelista muy contundente, por un apóstol que tenía un conocimiento y una madurez espiritual, a pesar de que tenía un tiempo quizás no tan extenso como los otros apóstoles. Tenía una madurez espiritual contundente, digna de imitar. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y este hombre que fue llamado, usted conoce el llamado de él, cómo Dios lo atrajo a su camino, cómo fue su impacto para venir al camino de Dios. Cuando se puso en manos de Dios, se convirtió en un sembrador de la palabra de Dios, en un edificador de iglesias, en un hombre que predicaba en diferentes comunidades. Él tenía como esa necesidad de trasladarse, de moverse, de llegar aquí y dejar una iglesia plantada. Cuando cumplía con ese propósito, se desplazaba a otro lugar. Era guiado por el Espíritu Santo. Y se sentaba, se organizaba en un lugar hasta que el Espíritu Santo le indicaba que era tiempo de moverse. Entonces, era dirigido por el Señor para ir llevando la palabra por diferentes lugares. De esta manera llegó el apóstol Pablo a los Gálatas, a los hermanos de Galacia, esa provincia de Asia Menor. Entonces, ¿por qué hablamos de esta gente hoy? Precisamente por lo que acabamos de leer allí. En el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, del libro a los Gálatas, Pablo empieza su carta de una manera diferente a como había iniciado en muchas otras cartas. Pablo
no empieza con rodeo. Usted lee otras y Pablo habla: saludo a fulano de tal, hermanos, gracia y paz de Dios sea a todos vosotros. Pablo inicia con una elocuente salutación. Pero cuando usted va al capítulo 1 de Gálatas, notará que Pablo no empieza de esa manera. Pablo fue directo y tajante. Pablo empezó diciendo: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, no puesto por hombre. Oye, empezó hablando de su cargo, hablando de su posición y hablando del que lo había llamado. Cuando menciona apóstol de Jesucristo, no puesto por hombre, sino por Dios mismo, él está diciendo, esto tiene un propósito de por qué Pablo empieza así. Está estableciendo una autoridad. ¿Quién fue que me puso? Cristo. Todo esto tiene un sentido porque él ni siquiera dijo hola, no dijo buenas tardes, buenos días. Él no saludó y que un saludo para la hermana Rafaela, ni para no, aquí el momento no era para saludo. Él dijo: desde la introducción yo voy a empezar a dar mi mensaje claro. Yo soy Pablo, siervo de Cristo, apóstol por su misericordia. Y como si fuera en este tiempo, y a coincidencia de que estoy hablando de Cristo, señores, ese mismo Cristo del que yo le estoy hablando es el Salvador, es el Redentor, es el instrumento de Dios para que nosotros tengamos salvación. Esa fue la bienvenida de Pablo en el libro de los Gálatas. Así él inició su mensaje hacia esta gente. Cuando venimos a llegar, mis hermanos, al versículo número 6, solamente habían pasado 5 versículos. En el versículo número 6, Pablo le da esta contundente palabra. Señores, no hubo un preámbulo ahí. Y le dice: yo estoy sorprendido, yo estoy maravillado. Señores, pero Pablo ni estaba sorprendido ni estaba maravillado por una obra maravillosa que habían hecho la gente de Gálatas. Pablo estaba sorprendido por la loquera que habían cometido esta gente. Si hubiese sido en este tiempo, le pone: miren, pero ¿qué es lo que le está pasando a ustedes? Así empezará su carta. ¿Qué es lo que le está pasando a ustedes? Pablo le dice: estoy maravillado de vosotros, que tan rápido ustedes cambiaron. Oye, estoy maravillado que tan pronto o tan rápido se hayan alejado del que los llamó. ¿Y quién fue el que los llamó a usted? ¿Quién fue que lo llamó? ¿Quién fue que llamó a Pablo? ¿Y quién llama a la iglesia? Pablo le está diciendo a esta gente: ustedes me tienen anonadado. ¿Cómo fue que tan rápido ustedes se olvidaron de Cristo? Pablo dedicó tiempo y esfuerzo para adoctrinar a los hermanos de los Gálatas. Pablo dedicó semanas, horas. Pablo dedicó su estudio, dedicó de su fuerza espiritual para capacitar. Y hay gente que se quejan, y a veces hay personas que reciben críticas porque tú lo ves en la calle, que se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina. Hay gente que se dejan convencer por cualquiera que no tiene ni siquiera 3 grados de Biblia, y cualquier viento que sopla por ahí lo arrastra. Y de repente usted lo ve hoy en la iglesia cristiana y mañana lo ve en otra congregación diferente, no de la misma denominación cristiana, sino diferente, fuera de lo que es el evangelio. Y usted dice: pero qué raro, pero este señor antes no era evangélico y ahora lo veo en otra denominación. Es un canguro que vive saltando. ¿Qué es lo que pasa? Ese tipo de personas eran los hermanos de Gálatas. Y Pablo no estaba muy contento con ellos. Pablo no estaba muy alegre con ellos. No estaba muy contento porque de una vez le dijo: me tienen sorprendido ustedes. ¿Cómo fue que tan rápido ustedes cambiaron el conocimiento del que los llamó? Hay personas que han sido capacitados, instruidos, doctrinados, señores, por líderes excepcionales. Lo que te va a hacer a ti un buen cristiano, lo que te va a hacer a ti un buen creyente, no es el pastor que te está doctrinando, no es la pastora que te está doctrinando, no es el líder, no es el profeta,
la concentración y la comunión que usted tenga con el Señor. Aleluya. Y hay gente que no entiende eso. Que no se trata del líder que te dio la palabra. Se trata de la relación que tú tienes con el que le dio la palabra al líder. Aleluya. Santo. Es la comunión que usted tenga con el que está revelándole la palabra al que te está dando la palabra. Esto suena a trabalengua, pero es una realidad, mi hermano. Aleluya. Entonces, este pueblo tuvo como tutor, como maestro, como evangelista, como hombre de Dios, a Pablo, mis hermanos. Y no cualquiera, el apóstol de Dios. Un apóstol revolucionario. Esta gente se doctrinó con ese hombre que le enseñaba con amor, pero le enseñaba la palabra de verdad. Y después que usted, mi hermano, se esforzó, Pamela, en doctrinar a un joven, lo buscaba, lo discipulaba, le daba apoyo, y de repente por una semana que usted no lo buscó, esa persona le dice: a mí no me aman, a mí no me quieren, nadie me... pero tú no estabas buscando al Salvador. ¿Y dónde era que tú tenías tus ojos? Cuando la palabra te dice a ti: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Y esto es por fe. Esto no es por el hermano ni por la hermana. Esto es por fe y por comunión con el Salvador del mundo. Esa sorpresa que tenía Pablo por la transformación repentina que tenía aquella iglesia de Gálatas, mis hermanos, lo tenía él un tanto incómodo. Y le dice: estoy sorprendido que cambiaron al Cristo que los llamó por gracia. Y quiero que tomemos esta palabra, gracia. ¿Por qué dentro de la conversación surge la palabra gracia? El que te llamó, y dentro de su contexto surge la gracia. Porque cuando usted analiza el capítulo se va a dar cuenta que quienes estaban rodeando, zarandeando a la gente de Gálatas eran los judaizantes. Eran gente de la corriente judía que negaban, descalificaban, desvalorizaban, despreciaban el sacrificio de Jesús. Y decían que el sacrificio de Cristo no era suficiente para la salvación y para el perdón de los pecados. Aleluya. Esta gente menospreciaban el sacrificio del Hijo de Dios. No habían entendido que había ocurrido una transición en el tiempo. Y hay gente que no son capaces de entender y de aceptar cuando Dios hace una transición de un tiempo a otro. Aleluya, dile al hermano que te queda a tu lado: hay que tener los ojos abiertos. Hay que entender cuando Dios hace un cambio. Hay momentos donde Dios cambia la página y lo que ayer tú decías: pero van a caer por aquí, cuidado, busca la revelación. La palabra siempre será la misma, pero había una transición, hermano. Era necesario que llegara un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo ya había pasado. Ese nuevo tiempo era ya mismo. Y los judaizantes no aceptaban la transición. No aceptaban que ese que ellos vieron era el Cristo Salvador del mundo. Aleluya. Estaban menospreciando el sacrificio de la cruz. Y yo no sé si usted ha visto denominaciones religiosas que no se paran allí a predicar en el green. No se paran a predicarle a la prostituta que pasa por ahí por la calle. Hay gente que pertenecen a denominaciones religiosas que no van a predicarle al impío, al descarriado, al drogadicto. No. Hay gente que pertenecen a denominaciones religiosas que cuando pasan por tu casa, que te dicen a ti: mira, para que visite la iglesia, y tú le dices: no, tranquila, que yo soy cristiano. Ahí es que ellos se motivan y dicen: ¿qué? Cristiano, pero mira, yo te quería decir a ti que esto y que lo otro. A mí, que yo te estoy diciendo que le sirvo al Señor, tú me quieres reorientar mi fe. Pero detente, los otros días fue una señora a mi casa
y no entendía. Se lo dije como 4 veces. Le dije, señora, yo le dije que soy evangélico, pero que y como una carretilla. Señora, yo le dije que soy evangélico 2 veces. Y sigue, señora, yo le dije que soy evangélico. Y sigue. Cuando dice así que dio un palmetal, que yo soy evangélico. ¡Ay! Los evangélicos no actúan así, pero yo te estoy diciendo que soy evangélico. Suéltame en banda. Eso es lo que significa. Deme mi hilo, predíquele a otro que está perdido. Ay, se ofendió la señora y se fue criticando. Y los evangélicos que no son así, y que cristianos. Pero yo le dije a usted como 3 o 4 veces, con toda la paciencia, señores, yo me senté ese día tranquilo en mi galería, yo me di un café, me tomé mi café en la paz de Dios, y fue esa persona a quitarme mi comunión temprano. Desde que le dije que yo soy cristiano, ahí fue como que le dio una emoción. Yo le dije, dedíquele ese tiempo a una persona que no conoce de Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque su foco de atención es el mismo de los judaizantes. Los judaizantes no andaban predicándole a los perdidos. Los judíos no andaban llevándole la palabra a los abatidos de Israel, a los abatidos que estaban en las diferentes provincias. No, a esa gente yo lo consideraban inmundo. ¿A quién era que ellos querían confundir? A los que ya estaban en la sinagoga buscando a Dios, a los que habían conocido la verdad. Mis hermanos, y hay gente que se centran en confundirte, en traerte conocimientos erróneos, en involucrarte con doctrinas engañosas. Y ese espíritu que se movía en Galacia, que el Señor lo reprenda, ha resurgido para esta época, ha resurgido para este tiempo. Los judíos, los judaizantes están creando nuevas líneas de fe, están creando nuevos movimientos, se están levantando en San Isidro, se están levantando en Guerra, se están levantando en todo el país. Lo último es que quieren hacer una mezquita judía aquí. Y esas doctrinas desviadas de la atención real del verdadero evangelio está fuera de lo que es la gracia de Dios, fuera de lo que es el orden divino. Ay, o sea, eso suena radical, sí. Sí, y tiene que ser así. Porque dice la palabra de aquí que nosotros leímos, que el verdadero evangelio está basado en la gracia. Ahorita le dije que apartar esa palabra. ¿Y qué significa la palabra gracia? Don de Dios, regalo de Dios. La gracia, mis hermanos, este tiempo de la gracia es un regalo de Dios para nosotros. Estamos recibiendo usted y yo algo por lo que no pagamos, algo por lo que no éramos merecedores. Eso es la gracia. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos miró con agrado y nos entregó este regalo. Vive Cristo para siempre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo no sé si usted ha visto, por cierto, hoy nos llevaron un regalito, un detalle, y Johnny se puso muy contenta con ese detalle que le llevaron ahorita a la casa, como a la 1 de la tarde. Y yo no sé si usted ha visto personas que le regalan un carro. ¿Usted ha visto personas a las que le regalan un carro? ¿Usted no ha visto personas que le regala un padre, un cantante, alguien famoso, le regala un apartamento? ¿No han visto ese tipo de regalos? Yo he visto ese tipo de regalos. Y usted sabe también lo que yo he visto. He visto personas que han recibido regalos geniales, maravillosos. Un apartamento, un carro, una casa. ¿Y sabe lo que yo he visto que también hacen? Hay gente que menosprecian el regalo que le han dado. Hubo un hijo de un cantante que el papá le daba una cantidad de dinero, de miles de dólares al mes. Y él quiso demandar al papá porque el papá le estaba dando muy poco. Parece una locura, ¿verdad? He visto otro que se ofendió con su papá porque su papá no le regaló el vehículo que estaba a la altura de lo que él quería.
Y usted sabe lo que está pasando con esa gente y con nosotros, o con muchas personas en este tiempo, que están haciendo eso mismo con la gracia. Están haciendo eso mismo con el don de Dios. El Señor dice en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 30, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Antes de decir esto, en el versículo 28, el Señor le dijo, venid a mí. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes son los que tienen que venir a Él? Todos. Los que están trabajados y cargados. ¿Qué es lo que Él le ofrece? Descanso. Todo aquel que tiene un encuentro con el Señor, su vida lo que tiene es un descanso. La gracia de Dios para la vida de nosotros lo que representa es un descanso. Y el Señor nos está regalando su misericordia, su gracia, la salvación. Y nosotros estamos como aquellos niños caprichosos, desechando y reprochándole al que con amor nos está regalando algo valioso. Aleluya. Desvalorizando lo que el Señor está haciendo por nosotros. Vive Cristo para siempre. Pero ¿qué la palabra nos enseña con todo esto, mis hermanos? Que todavía en este tiempo hay gente de la misma forma. La iglesia cristiana evangélica hoy más que nunca está sufriendo cambios ridículos. Yo no sé cuál sería la imagen o cómo es la imagen de Cristo mirando el desplazamiento que tiene la iglesia de su fe, el desplazamiento que tiene su iglesia de su gracia, de su verdad, sustituyéndola por mil cosas que no son importantes. ¿Sabe lo que está pasando? Que la iglesia está aceptando un nuevo modelo de personas que no predican centrado en lo que dice este libro de la verdad. La palabra nos enseña que toda palabra es útil para redarguir. Aleluya. Y si hay algo que necesita ser reconstruido, si hay algo que necesita ser edificado, tiene que ser mediante el fundamento de la palabra de Dios. Y se está equivocando la iglesia cristiana en esto. Se está creando un ecumenismo dañino. Y hay una sustitución, un desplazamiento increíble, mis hermanos, que está matando la fe de la gente. Y hoy más que nunca se han levantado todos esos falsos maestros. Hoy en día se habla del unitarismo. Gente que creen que solamente Dios es poderoso. Descalifican la autoridad del Espíritu Santo. Descalifican y desprecian el sacrificio de Jesús. Hoy más que nunca se están levantando otras corrientes que quizás no se llaman judaizantes, están dentro de la misma doctrina cristiana. Pero vamos a la Biblia, no me crea a mí. La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Oiga, el hermano Pedro está advirtiendo de que se levantarían falsos profetas. Pedro advierte de que se iban a levantar falsos profetas, pero no solo falsos profetas, sino que dentro de nosotros también se levantarán falsos maestros. Aleluya. ¿Cuáles son los falsos maestros? Son aquellos que empiezan con una doctrina rara, que empiezan a envenenar la iglesia enseñando doctrinas dañinas, que empiezan a envenenar el pueblo con enseñanza nociva. Hay algo que se llama códigos. A mí me encantan los códigos y las profundidades. Pero dice la palabra, no recuerdo el texto, que teniendo entenebrecido el conocimiento, hay gente que cuando no estudian la Biblia con el Espíritu Santo, el diablo aprovecha esa sed de conocimiento para sembrar cizañas raras ahí. Y de repente surge un conocimiento raro, una nueva doctrina, una nueva revelación, aparece algo nuevo y entonces queremos implantar eso en la iglesia.
Y en ese tipo de ridiculez está cayendo la iglesia cristiana. El pueblo de Dios está fallando en esto. No estamos dándole a Dios el espacio. Se está creyendo mucho en la nueva revelación que trae a alguien. Hay una palabra que suena muy bonita y le están usando los predicadores de hoy día. Yo lo escucho casi a todos. Una palabra fresca es bueno, es interesante, pero hay gente que quieren impresionar a una audiencia, impresionar a un público. Y a través de esta intención de traer una palabra fresca, están trayendo distorsión a la iglesia. Tenga cuidado, iglesia, porque se ha levantado una nube de confusión. Hoy más que nunca abunda la confusión. Hoy más que nunca la gente está errando. Hoy más que nunca la gente cree que está cerca de Dios cuando realmente está lejos. Hoy más que nunca la iglesia dice que adora a Dios, pero hay que ver a qué dioses que están adorando. Abra sus ojos, iglesia. El verdadero evangelio no tiene requisitos humanos. Los requisitos de un verdadero evangelio están centrados en la palabra de Dios. Tienen que salir de aquí, de la Biblia. Todo fundamento que nosotros practicamos tiene que estar centrado en la palabra de Dios. Por eso hay religiones por ahí que están mandando a sus miembros que se tienen que bautizar en un lugar específico. Si tú te bautizas en el Jordán, si te bautizas en tal lugar, están errando. Están errando. Por eso hoy más que nunca vemos que hay una denominación cristiana que le exige a sus miembros que tienen que guardar un día en específico. Y están creciendo. Por eso hoy más que nunca vemos denominaciones que se hacen llamar cristianas, que se basan en repetición continua de una misma palabra. Repeticiones vanas, mis hermanos. Hay denominaciones que están enseñando que para agradar a Dios hay que hacer buenas obras. Y ese mismo mensaje lo he visto en varias personas en las redes. Yo no voy a la iglesia, yo no visito ninguna iglesia, pero yo le doy al pobre, yo no hago un mal, yo no hago esto. Eso mismo hacía Cornelio y no era suficiente. Tuvo que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Es necesario tener un encuentro con el Espíritu Santo. Fíjese si es necesario. Y Dios convirtió la casa de Cornelio en una iglesia. Dice que toda la comunidad cogió para allá y el Espíritu Santo descendió. Hay que tener el Espíritu Santo. No basta con eso de que usted hace buena obra. Hoy más que nunca, mi hermano, la gente está confundida y creen que agradar a Dios se logra a través de palabras bonitas. El verdadero evangelio, mis hermanos, está fundamentado en la comunión con el Padre. El verdadero evangelio está centrado en la gracia, que es Cristo, el centro de la palabra, porque todo fue creado por Él y para Él. El verdadero evangelio, mi hermano, está centrado en usted practicar día tras día el arrepentimiento. Señor, perdóname, porque ayer usted pecó. El verdadero evangelio es este, que nosotros también le hablemos de esa buena noticia a los que andan por ahí cautivos. Se ha levantado esa ola de falsos profetas y de falsos maestros. También lo dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Nosotros como iglesia, hoy más que nunca, debemos leer este libro maravilloso. Debemos, señores, fundamentarnos. El que tenga la posibilidad de ir a un instituto bíblico a documentarse bien, que lo haga. Y analice bien el instituto. El que tenga la oportunidad de hacer estudios bíblicos profundos, que lo haga. Pero en comunión con el Espíritu Santo para que Él le dé la revelación correcta. Ese es el verdadero evangelio. Y no nos dejemos engañar por tantos falsos movimientos, por tantas falsas doctrinas que se han levantado por ahí, que andan engañando a la gente, mis hermanos. Da pena
Pero está pasando lo mismo de Galacia. Mucha gente se están desplazando sin medir las consecuencias. Están descalificando y desvalorizando el sacrificio de Jesús. Toda doctrina que trate de disminuir el sacrificio de Jesús, no hable mucho con esa gente, repréndalo. Recuerda el problema de Eva, fue entrar en conversación y confianza. Eso le trajo un fracaso rotundo. Cuando viene a ver, anda usted por ahí con una camisa manga corta y una corbata. Aleluya. Tocando puertas y con un bultico de lado. Yo no sé de qué todos aparecen con ese bultico. Lo único que usted no va a cambiar de color de piel. Santísimo. Pero mi recomendación es esa. Fundamentémonos en la palabra y estudiemos la Biblia más que nunca para que nosotros estemos bien centrados en esto, bien fortalecidos en esto y nadie le haga cambiar su fundamento. Que Dios le bendiga. No existe otro evangelio, solo el de Cristo.